Bienvenidos a Entre Líneas con William Herrera. En esta oportunidad vamos a conversar con Carlos Guzmán Bedia sobre la democracia, los 40 años que lleva de vida democrática, esta primavera democrática que de pronto tiene sus altibajos, sus fortalezas, sus debilidades. Sobre estos temas vamos a intentar hacer un repaso general. Carlos, ¿cómo resumirías estos 40 años de democracia boliviana ininterrumpida? Muchas gracias primeramente, William, por la invitación. Bueno, 40 años desde una perspectiva histórica es bastante corto, digamos, ¿no? Imaginemos que la democracia es un concepto que ha estado, digamos, definido de distintas formas en algunas culturas milenarias, ¿no? Entonces, han tenido sus formas democráticas de cómo participar, ¿no? Entendiendo la democracia un poco desde su etimología, esta cuestión del poder del pueblo, ¿no es cierto? Y creo que ha tenido una evolución primero como concepto de época y luego que se ha ido arraigando en diferentes espacios, y en Bolivia son 40 años, ¿no? 41 años. 41 años, entonces es un periodo para mí bastante corto. La primavera, políticamente hablando. Sí, políticamente hablando, y creo que es un periodo también, a los 40 años también es un poco un periodo de una madurez, ¿no es cierto? Desde una perspectiva personal. Entonces creo que yo un poco la considero así. Creo que tiene la democracia boliviana bastantes contradicciones, bastantes tensiones, productos de sus diferentes culturas y de sus diferentes sectores, digamos, que la componen. Y justamente la democracia es eso, ¿no? Representar los sectores, y en sociedades cada vez más complejas la representación también se complejiza, y con eso la participación y con eso la democracia. Dados los altibajos históricos que hemos tenido, gobiernos militares, dictadura, ¿crees que la democracia está consolidada tal cual? No, creo que estamos bastante lejos de tener una democracia consolidada en el ámbito institucional formal, ¿no? Quiero ahí aclarar. Pero también creo que como sociedad hemos dado, digamos, hartos avances en reconocer las diferentes formas de democracia que pueden existir dentro de nuestro territorio, digamos, ¿no? René Zavaleta Mercado hablaba sobre 4 conceptos de la democracia en 1983-84, ¿no? Cuando la democracia recién se había recuperado, Comenzaba, ¿no? a darse primeros Claro, pasos. pero Zavaleta, lo interesante es que él plantea, o sea, con mucha sospecha plantea también ese advenimiento democrático, ¿no? Porque ve la democracia también desde la democracia como un espacio de representación del capitalismo, que es como las sociedades, que el capitalismo nos hace iguales a todos. Entonces, en esa igualdad también tenemos que ser representados. ¿Cómo somos representados, ¿no? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta, digamos, y teniendo este concepto de que la democracia es la parte representativa, digamos, de una sociedad capitalista, y si nosotros como bolivianos estamos ante un capitalismo tardío, también es más complicado, digamos, ver cómo hilvanar estos espacios entre económicos, entre políticos, entre sociales, y que sea la democracia porque al final es una herramienta de participación, digamos, ¿no? De participación, y al mismo tiempo también es todo un modelo de construcción estatal, si lo vemos también como la separación de los poderes, ¿no? La igualdad. Entonces, el capitalismo creo que primero tendría que consolidarse en nuestro territorio, y al tiempo que se vaya consolidando, se va a ir también consolidando la democracia. Alguien ha dicho de que la democracia está enferma, incluso Manfredo Bravo ha dicho que está podrida. ¿Qué te parece este concepto? Me parece que en parte, digamos, desde una perspectiva formal, desde una perspectiva institucional, realmente estamos bastante lejos, pues, incluso bastante desviados de los escenarios o del horizonte democrático que queremos, ¿no? ¿Cómo debería funcionar la democracia? ¿Cuál es la democracia ideal, digamos? Porque lo que tenemos, obviamente, tenemos una democracia, yo diría, devaluada, muy golpeada, muy zarandeada por todas las puntas, sobre todo desde el poder. ¿Cómo debería ser una democracia? Yo pienso que una democracia tendría que armarse o contemplarse en 2 aspectos fundamentales, ¿no? En el tema de la participación y en el tema de la representación.
Es decir, una sociedad democrática tiene que construir herramientas o diseñar herramientas institucionales por la cual la participación de todos, absolutamente todos, sea viable, ¿no? Y al mismo tiempo tiene que diseñar espacios de representación para que absolutamente todas las personas que se encuentran dentro de esa sociedad puedan ser representados, ¿no? La democracia directa, ¿no? Que es la democracia pura, si quieres, como la conocían los griegos, en el Senado griego, donde ellos directamente... Tipo cabildo, ¿no? Exacto, tipo cabildo. Pero claro, con el crecimiento de las sociedades y la consolidación del capitalismo, y es muy difícil tener esa democracia. Por eso se ha creado la democracia representativa, ¿no? Que es la que diferentes personas delegan a un representante el asunto de las cuestiones públicas que ellos tendrían que hacerlo, ¿no? Entonces, ahí eso es clave. En Bolivia creo que ambas no están para nada, digamos, o no quieren ese norte, ¿no? La representación, desde mi perspectiva, está diseñada a través de la Ley 026, la Ley 018, la Ley de los partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, justamente para que haya una representación aparente, ¿no? Pero para que no haya una representación justa. Entonces, ¿por qué? Porque la proporcionalidad, no hay proporcionalidad, no hay, digamos, participación tal vez equitativa de los diferentes sectores, por ejemplo, los pueblos indígenas o otro tipo de sectores que hay autores también que hablan como la democracia especular, ¿no? Que dicen que no todos podemos ser representados por una sola persona, porque tampoco no todos somos iguales, ¿no? O sea, un representante de una diferente raza o indígena no va a velar por los asuntos de los demás, así como él tampoco no va a velar. Entonces, y ahí ya se pone un poco más complicado de decir quiénes representan a quiénes realmente o qué tipo de representación vamos a tener. Pero aún así, la democracia, como usted me pregunta, ¿cuál sería la democracia ideal? Para mí sería el diseño de instituciones, de espacios, de herramientas institucionales, digamos, que garanticen la participación en igualdad de condiciones de todos los habitantes y de todos los sectores y espacios, digamos. Ejemplo, a ver, grafiquémoslo como en qué sería. ¿O qué nos está faltando en este momento para llegar a lo que estás planteando? Yo creo que las herramientas, ¿no? Y la institucionalidad. Y la institucionalidad, o sea, por ejemplo, veamos una institución de la democracia por excelencia, el Parlamento, la Asamblea Legislativa. Nosotros en el Observatorio hacemos un seguimiento a la Asamblea Legislativa como espacio de representación democrática, ¿no es cierto? Porque ahí supuestamente... Está la síntesis de todo. Estaría la síntesis y además... Teóricamente y técnicamente la Constitución plantea que el Poder Legislativo es el primer poder del Estado, ¿no es cierto? El primer poder del Estado, porque en el Legislativo es donde se elige. Decía, bueno, que ya está, ahí elegido, digamos, a presidente y ahí está mixtura también de democracia directa, participativa y demás. Pero si uno observa el Legislativo, digamos, ¿no? Uno empieza a evaluar cuál es el nivel o la calidad de representación de esos parlamentarios ante la sociedad. ¿Quiénes faltan? ¿Qué sectores faltan? ¿Qué sectores no faltan? Y no solamente vayamos a sectores, sino vayamos a discursos y propuestas, ¿no? Que deberían ser debatidas. ¿Pero vos crees que no están representados ahí de alguna manera todas las nacionalidades? Yo creo que... ¿Quiénes no están representados en la Asamblea? Yo pienso que los pueblos indígenas no están representados en la Asamblea, ¿no? En la Constitución establece que deberían ser 7 escaños indígenas obligatoriamente, ¿no? Y fíjese usted que en esta elección, a pesar de que los pueblos indígenas pudieron acceder en la elección del 2020 a través de sus propias organizaciones indígenas, no a través de los partidos políticos, ¿no? Porque los pueblos indígenas están organizados, ¿no? Entonces pudieran acceder a eso. Pero ninguno de los 7 ganó en su circunscripción, el que ganó fue el MAS. Entonces, ahí ya uno ve, ¿no? Y estamos trabajando justamente sobre ese estudio de que esos legisladores o esos representantes no representan a sus sectores, sino representan a un poder político. Bueno, pero el MAS se lleva un poco, se llena la boca diciendo que es el
el partido que ha incluido a los excluidos, entre ellos a los indígenas. Entonces, digamos, no cuadra el discurso con la realidad aquí. Claro, claro. Bueno, el MAS tiene una gran contradicción discursiva con los hechos, digamos, ¿no? Y justamente ahí se consolida esto que estábamos hablando recién, ¿no? De construir y diseñar herramientas efectivas, ¿no? Que garanticen la participación de los que deberían estar incluidos, digamos, en un espacio puramente democrático. Pero lo que se hace en Bolivia es que se diseña espacios o herramientas, espacios, personas o ideas que no son democráticas, pero que se visten de democracia, ¿no? Y llegan a objetivos, digamos, a través de las vías democráticas, pero, y que uno parece que, miren, se han convertido a democráticos, parece que son personas convertidas en demócratas, pero no lo son, son falsos conversos. Entonces utilizan... Falsos demócratas. Falsos demócratas. Quizás lo que más daño se le ha hecho a la democracia es que esté en manos de personas que no son demócratas. Exactamente, ¿no? Porque no respetan las reglas, no respetan... ¿Vos crees que en el MAS son demócratas? Yo no creo que sean demócratas. Yo creo que han utilizado las reglas de la democracia, han encontrado en la democracia tal vez un concepto flotante, ¿no? Que creo que eso es lo que lo han validado y lo han legitimado, y bueno, han ganado varias elecciones con las reglas de la democracia, ¿no? Porque ese es otro debate también que es interesante, el que se plantea de la democracia como un concepto flotante, ¿no? Es decir, o instrumento, democracia o instrumento flotante, ¿no? Y que puede ser utilizado discrecionalmente, ¿no? Pero cuando vemos que es esas herramientas, digamos, como la participación. Por ejemplo, el ejemplo de la representación en Bolivia. Bolivia ahorita tiene un sistema de representación diseñado que favorece a la mayoría, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, está expresado en el tema de los senadores, ¿no? Si en un departamento digamos, la primera fuerza política tiene mayor al 55-60%, inmediatamente tienen los 4 senadores, ¿no? En el otro 50 se le da 2, 1. Antes era 3, ¿no es cierto? 3 por departamento. 3 por departamento, 2 por la mayoría, 1 para la minoría, pero siempre la minoría estaba representada. Ahora, ¿no? Cada vez menos. Cada vez menos. ¿Por qué? Porque hay un... Y eso hace que el partido sea mucho más hegemónico. Claro, claro. Eso hace además... O sea, eso es la instrumentalización de la democracia o sea, del principio de la democracia, que es la mayoría, no es la mayoría sobre las minorías, pero también la democracia respeta a la minoría, respeta la decisión de la minoría y garantiza que las minorías también sean representadas. Entonces, eso creo que es lo que un poco sucede también. Al margen del problema de la representación que estás comentando, ¿qué otras debilidades así objetivamente encuentras en este momento en la democracia boliviana? Pienso que la libertad de expresión es un gran problema de la democracia boliviana. La cuestión de los perseguidos políticos, ¿no? Que eso es directamente de la libertad de expresión, la intolerancia, el no respeto a otro tipo de pensamiento, ¿no? La persecución ideológica, la persecución política. Creo que la sociedad polarizada ya no es una sociedad democrática, ¿no? Porque las personas un poco no pueden hablar, no pueden tener conversaciones, ¿no? Hay estudios que plantean en Bolivia de que las familias, los amigos, los grupos amigos cada vez están tocando menos, digamos, los temas políticos. O están más divididos. Claro, justamente porque no quieren generar este tipo de conflictos, este tipo de cosas. Entonces ya ahí estamos entrando en un escenario ya no democrático que ya nos está tocando como ciudadanos, ¿no? Antes tal vez lo no democrático lo veíamos por la televisión, por los medios de comunicación y veíamos la polarización en esa área. O lo veíamos como algo lejano, ahora lo tenemos en la casa. Exactamente. Entonces, eso creo que para mí es como algo clave, digamos, dentro de los elementos democráticos. ¿Cuánto afecta la corrupción a la democracia? La corrupción es parte de esta descomposición de lo institucional, ¿no? Cuando Bueno, pero corrupción ha habido siempre, con la diferencia quizás que no había en los niveles que se ve ahora, pero siempre ha habido corrupción. Claro, pero es justamente por
ver también el Estado como patrimonio, ¿no? Creo que eh, el Estado patrimonialista boliviano O también, o prebendalista. prebenalista boliviano también tiene mucho ese problema, ¿no? Es decir, el Estado soy yo, ¿no? Como decía Luis XIV, creo, Luis XV, es decir, el alcalde soy yo, ¿no? Ya. El prefecto, el gobernador soy yo. Eso tampoco no está bien, porque el soy yo es el funcionario soy yo, el director soy yo, El jefe, el el jefecito máximo, soy yo, el único. claro, todos se la creen que soy él, y ahí ya empieza, digamos, todo este tema. Por eso creo El que, ego. exacto, por eso creo que, que la institucionalidad y el respeto a la institución más allá de la persona, por ejemplo, como creo que tiene la institucionalidad norteamericana, ¿no? Creo que es un ejemplo. Y también los suecos, los nórdicos, no sé si sabes de ese caso de una primera ministra sueca, creo que, o un primer ministro que tuvo un problema por comprar un chocolate así con esto. Por un chocolate, ¿no? Tuvo que renunciar. O se le encontraron por ahí un subtítulo de máster o no sé qué cosa que no estaba de acuerdo a la norma y renunció. Exactamente, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando las reglas son claras, o sea, la institucionalidad ya tiene que encontrar ese propio cuerpo y hay que ser respetuoso de ese cuerpo institucional. Cuando el Estado soy yo, ahí ya nos disociamos el cuerpo de la institución, entonces... Además, el MAS se ha encargado de crear un poquito la confusión de que el MAS y el Estado es lo mismo. O sea, ya no hay división entre lo que es el Estado, el gobierno y el partido. Aparentemente el partido ya es el Estado, porque ellos lo toman como propio al extremo que para ser funcionario público hay que ser militante o tener el carnet azul. Y ahí vienen las grandes distorsiones de las que estás hablando, ¿no es cierto? Claro, es parte también del irrespeto a la institucionalidad, ¿no? O sea, no puede ser posible que en estas sociedades, digamos, modernas o en todo este mundo globalizado y tan diplomático de relaciones internacionales intensas, de comercio internacional intenso, que es importante, no puede ser que no tengamos eh, funcionarios de carrera en las relaciones internacionales y que el ministro o el canciller salga y diga alegremente que bueno, ¿no? Pues porque tienen que venir los compañeros. Entonces eso no puede pasar. No, o sea, Bolivia debería tener un cuerpo diplomático de primer nivel, excelente, por todos los problemas limítrofes que tienen, por todo lo que nos ha pasado en la memoria larga y en la memoria de la Haya de recién. Con todo esto que no se haya aprendido, digamos, ¿no? O sea, es evidente el daño a la institucionalidad. Digamos, esta cuestión discrecional de no respetar, digamos, espacios que son tan delicados, ¿no? Pero eso también ya es una descomposición más grande con las instituciones educativas, la educación, la formación ¿Y los partidos profesional y políticos qué rol tal. juegan aquí? Yo creo que los partidos políticos son... o sea, los partidos políticos, al no poder superar su crisis de los años 2000, 2005, fueron aprisionados por el proceso de cambio, ¿no? Por el gobierno del socialismo. Y el gobierno del socialismo, en esta vocación no democrática que tiene, que es una vocación autoritaria, lo que ha hecho más bien es diseñar espacios, diseñar instituciones que aplaquen a los partidos o que dividan, digamos, a los partidos políticos, ¿no? Para que los partidos políticos no sean representativos. Y en las democracias, la representación Están los partidos está en políticos. los partidos políticos. Son los intermediarios. No Son los podría haber inter- democracia sin partidos políticos, ni Exactamente. partidos políticos sin democracia. Sí, claro, como en las democracias consolidadas, ¿no? Europeas, tal vez institucionales un poco más grandes que vemos, los partidos políticos son Los grandes actores de la los grandes democracia. actores, los intermediarios que están aquí. Y a Entonces, propósito de los partidos políticos, ¿cómo ves esta pelea del MAS interna que de pronto no se pueden reconciliar ni en Cuba, pero vienen al Chapar y aparentemente claro. se dan la mano, se dan unos besitos ahí? ¿Hay división en el MAS o no hay división en el MAS? Bueno, yo creo que lo que le está pasando al movimiento del socialismo es algo
que ha pasado en todos los partidos autoritarios, en todos los partidos políticos autoritarios que ha habido. Bueno, pero el en la MNR historia. también se dividió, Claro. ADN, el MIR, CONDEPA, UCS. ¿Por qué? Porque no existe también esa institucionalidad democrática de partido. ¿O no son democráticos los propios partidos? Claro, y los partidos políticos en Bolivia lamentablemente han estado constituidos a través de la especie del caudillo, ¿no? Entonces, hay hasta dueños de partidos políticos. Exactamente, no hay dueños, o los partidos políticos empresa también, ¿no? Han habido partidos políticos como empresa. Entonces, eso también le hace daño, pienso, al sistema democrático. El desafío es justamente construir instrumentos políticos, que tal vez en un momento lo fue el MAS, ¿no? Cuando era el IPCP, ¿no? Que realmente fue el espacio, digamos, que accedió. Pero su vocación no democrática pudo más, ¿no? ¿Crees en la división del MAS o no? No, claro que sí. ¿Sí? O sea, creo que lo que le está pasando es lo que le ha pasado, ¿no? Decía a los partidos políticos autoritarios que se van dividiendo, que se van descomponiendo, que se van fraccionando, pero que aún así siguen disputando la representación política que venían, digamos, conservan, ¿no? Entonces yo creo que puede que sea un proceso sostenido, que puede que sea un proceso parecido a lo que ha pasado con el MNR, que termine en una decisión un poco más profunda, no lo sabemos, pero por el otro lado creo que es una oportunidad, es un espacio político vacío que se crea donde la oposición o las otras fuerzas políticas pudieran ocupar. Incluso, pero ahí tampoco la oposición está unida. Está más dividida que el propio MASIM. Claro, porque también la oposición tiene estas tendencias autoritarias, ¿no? Estas tendencias de que el partido tiene dueño, que partidos tienen jefe, que los partidos tienen. Entonces, por eso también... A propósito de esto que estás mencionando, Carlos, de la falta de institucionalidad, alguien dice que estamos rumbo a un Estado autoritario. ¿Cuán lejos, cuán cerca estamos de modelos como Cuba, Nicaragua, Venezuela, que son la referencia un poco del masismo? Yo creo que Bolivia, con Cuba y México han sido los tres países que han tenido revoluciones profundas, digamos, ¿no? y cambios profundos en la década del 50, en la primera década. Entonces, eso ha construido, creo, en su población una cultura creo que no es tanto como Venezuela o como otros espacios realmente donde no han habido revoluciones, donde no han habido revueltas profundas, no han habido decisiones graves, ¿no? Yo no creo que en Bolivia se instaure realmente un modelo autoritario violento, ¿no? Creo que estamos en ese camino, ¿no? Pero ese camino tiene procesos, tiene hitos y también tiene límites en Bolivia. Yo creo que eso lo ha demostrado la historia, ¿no? Cada 10 años los límites en Bolivia están puestos. En el 82, en el 2003, en el 2019, ¿no? Pero si uno mira, y con esto vamos cerrando, se nos va el tiempo, hay presos políticos, el gobernador está preso, hay perseguidos, una expresidenta detenida, cada vez hay una erosión de los derechos y las garantías, se cierra página 7, que son un poco señales, digamos, que habría que tomarla como una cierta lucecita roja en el camino, ¿o todavía no? No, eso es que la gota está cayendo al vaso. Y va a llegar el momento donde llegue la gota que rebalse el vaso. Así pasó antes también. Gabriela Zapata, los chinos, los unos, los otros, hasta el 21F. Y vino el corte. Vino el corte. De ahí ya la cosa era un poco más complicada, del 2016 hasta el 2019 ya la gota que rebalsó el vaso. Eso fue otro momento histórico, no se supo aprovechar, creo. Y ahora nuevamente volvemos a este recuento a cero, ¿no? Donde la gota está cayendo en el vaso, ¿no? Por lo tanto, ¿vos crees que no llegamos a esa deriva autoritaria? Yo no creo. Estamos lejos. No creo, porque pienso fundamentalmente por una cuestión económica. Creo que el capitalismo y Santa Cruz como un espacio capitalista crucial para la geopolítica. ¿Es un dique suficiente como para ponerle freno a la cosa? Sí, yo creo que sí. Bueno, gracias, Carlos. Muchas gracias. Ojalá sea así.